Tengo una historia original que quisiera compartir con ustedes, pero antes de empezar, quisiera que sepan que todo lo que diré a continuación es cierto. Hace un par de años atrás, cuando mis padres abandonaron el ejército, mi padre tuvo problemas en encontrar un nuevo trabajo, eventualmente mudándonos a un albergue que mis abuelos manejaban al noroeste del estado. Por suerte para nosotros, resultó que en menos de un mes desde que nos mudamos, mi padre consiguió un trabajo que incluía una casa grande cerca de mi escuela, algo que resultó más que oportuno ya que mis viajes desde el albergue a la escuela duraban 45 minutos. Pasaron algunos meses desde entonces, y el único problema que teníamos con respecto a la casa nueva eran las ventanas, ya que no importaba en qué habitación nos encontráramos, las temperaturas eran tan bajas, que la factura de energía para aumentar la temperatura y mantenernos calientes era ridícula, comenzando así a abrigarnos con mantas adicionales en las noches, así como también quedándonos juntos en la misma habitación para cenar, ver televisión y demás actividades en familia. Una nota aquí, en aquel entonces teníamos 2 mascotas, un perro de casa para mi padre y un perro salchicha para mí. Ahora bien, a pesar de que el perro de casa era agradable, podríamos decir que el perro salchicha era la mascota de la familia, quien cada noche solía subirse a mi regazo haciendo círculos, para luego bajar y dormir entre mis tobillos usando cualquiera de mis pies como reposacabezas. Un día hacia el final de nuestra estancia, comenzamos a notar algunas cosas extrañas, de las cuales la más destacada para mí sucedió durante la cena, cuando mi padre mencionó que amaba cómo nuestro perro salchicha mantenía sus pies calientes como anoche, respondiéndole que eso también me encantaba pero que estaba equivocado, ya que anoche mantuve la puerta cerrada después de entrar a mi habitación para hacerme compañía, algo que después de una pequeña pausa y varias miradas, decidimos simplemente dejarlo pasar como que uno de los dos estaba equivocado. Esa misma noche dejé la puerta de mi habitación abierta ya que se había metido a la de mis padres, con la esperanza de que tal vez alguno de ellos se levantara para ir al baño o a la cocina por agua. Él por voluntad propia volvería a mi habitación para hacerme compañía. Alrededor de las 2:20 de la mañana, comencé a escuchar los pequeños golpes de sus uñas contra el azulejo del pasillo, luego el suave acolchado de sus patas con el tapete, y por último lo sentí saltar a la cama para descansar a mis pies. A la mañana siguiente, mi padre entró a la habitación despertándome para que vaya a la escuela antes de que saliera a trabajar, dándome cuenta de que el perro ya no se encontraba sobre mi cama, y preguntándole si por casualidad había visto hacia dónde se había ido cuando entró, mirándome confundido y contándome que el perro había pasado toda la noche en la habitación con ellos, para después de un intercambio de miradas dejarlo como otro extraño suceso, y más aún cuando al salir de la casa vimos que en realidad había sido dejado esa noche en el patio trasero. Después de aquella extraña mañana, sospeché que algo estaba terriblemente mal, y con esto quiero decir que estaba llorando de miedo por lo que estaba sucediendo, obviamente contándoselo a mi madre, pero como era de esperarse no me creyó nada de lo que le dije, aunque más tarde ese mismo día se lo volví a mencionar a mi padre, quien honestamente parecía encontrarse más interesado y preocupado que ella, ofreciéndome así una solución tan sencilla como dejar al perro en mi habitación y asegurar la puerta. Esa noche, hice lo que me pidió cerrando la puerta de mi habitación con el perro dentro, quedándonos casi inmediatamente dormidos y despertándonos a la mañana siguiente con un pequeño problema, que al salir de la habitación encontré a mi padre hablando por teléfono con quien creo yo era nuestro pastor de la iglesia. Continuando con la historia, al día siguiente después de la visita planeada por mi padre del pastor todo volvió a la normalidad, aunque recuerdo que para este punto, tanto mi madre como yo podíamos sentir que la casa aún seguía sintiéndose fría, algo que no pareció molestarle mucho a mi padre, quien solía decirme que si algún día me gustaría salir a cazar con él, debería ser más tolerante y acostumbrarme un poco más a las bajas temperaturas. Una semana después, las cosas extrañas con el perro volvieron a suceder, asustándome tanto que pensé en comenzar a asegurar la puerta con llave, algo que de nada sirvió ya que una noche tras hacer eso, sentí como de todas maneras el perro saltó a mi regazo, prendiendo rápidamente la luz sobre mi estante, solo para escuchar el golpe de una puerta por el pasillo, por lo que nunca más volví a hacer esto. Después de ello, decidimos tomarnos unas vacaciones para liberar algo de tensión, pero cuando regresamos nos encontramos con que nuestro pequeño perro había sido mutilado en el patio trasero,
pero que a pesar de tener el pecho cubierto de heridas punzantes y las patas rotas seguía vivo, por lo que lo llevamos de inmediato con el veterinario, permaneciendo así bajo su cuidado por un par de semanas. Durante este tiempo los acontecimientos extraños continuaron, al menos hasta el día que lo trajeron de vuelta alegre por haber superado lo que había pasado, y volviéndole a encontrar en el patio trasero esa misma noche con las mismas heridas, pero con la diferencia de que en esta ocasión no sobrevivió. De aquí en adelante, no volvimos a sentir a ningún perro ni a escuchar nada durante las noches, pero créanme o no, aquí es también donde las cosas comenzaron a ponerse realmente raras, ya que mi hermano, quien para este entonces ya había cumplido 6, comenzó a hablar con un amigo imaginario que él tenía en su habitación. A pesar de que nunca nos contó sobre ello, lo escuchábamos a través de la puerta, hasta que una noche tras escucharlo pelear con su amigo imaginario, negándose a hacer algo que le pedía que hiciese, mi madre y yo entramos a su habitación y lo encontramos frente a su armario completamente abierto, preguntándole con quién estaba hablando y sobre qué, a lo que él nos contó que con su amigo del armario, quien no le dejaba contarnos más. Obviamente clausuramos su armario pegándole cinta adhesiva con la esperanza de que este capítulo se terminara, además de que desde entonces comenzamos a dormir juntos en la sala de estar, con nuestros padres durmiendo en los sillones, y nosotros en sacos de dormir junto a ellos con un pequeño horno de queroseno que nos mantenía calientes. Pero a pesar de ello, las cosas extrañas continuaron ocurriéndonos, desde encontrar a mi hermano de nuevo frente al armario con la cinta adhesiva desaparecida por completo, hasta escuchar varios pasos por el pasillo en dirección al garaje, sin mencionar aquella noche en la que mi madre jura haber escuchado una voz masculina, y ver varias siluetas escondiéndose entre las sombras de la sala, algo que pareció detenerse con otra visita del pastor, quien bendijo nuevamente la casa, no sin antes advertirnos mirando al segundo piso en dirección a la habitación de mi hermano, que lo que sea que se encontraba ahí era malo y que teníamos que irnos de la casa lo más pronto posible. La calma duró casi una semana hasta que volvimos a experimentar estas cosas extrañas, incluyendo ahora una voz que parecía provenir de más allá del pasillo hacia el garaje que no podía entender, terminando así con nuestra familia escondiéndose cada día en la sala desde el atardecer hasta el amanecer. Pronto mis padres comenzaron a pensar que la solución a todo esto sería actuar como si nada estuviera pasando, ignorando todo lo que sucedió hasta entonces, idea que terminó siendo descartada una vez que junté valor y les conté sobre aquella voz que me atormentaba, voz que creía que provenía del garaje, y la cual me decía cosas como acércate, ven aquí, o hay algo que quiero mostrarte, contándoles de paso también cómo esa noche que desperté gritando, había soñado con una gran sombra con cuernos que sostenía una silueta ennegrecida de la casa, la cual tras tocarlo comencé a sentir un frío tan intenso que desperté más que asustado. A pesar de ello, los días pasaron, y como toda tarde nos preparamos para pasar la noche, con bocadillos cerca al horno, varias mantas, almohadas listas, y más que preparados para ver algo de televisión y distraer nuestras mentes. Pero esa tarde cuando me levanté para ir al baño, a pesar de que eran alrededor de las 4 de la tarde y aún teníamos luz, mientras caminaba por el pasillo escuché aquella voz diciéndome estoy aquí, congelándome en el acto mientras escuchaba sus pasos detrás de mí en dirección al garaje. Por un momento pensé simplemente en gritar y colapsar esperando que se compadeciera de mí, pero aquella voz continuó llamándome para seguirlo con una pequeña risa, hasta que en un sentimiento de abrumadora desesperación corrí hacia él, abrí la puerta, y sin pensarlo más entré de un salto y le grité que aquí estaba. Todo lo que podía escuchar era a mis padres corriendo hacia mí, y aquella voz que por alguna razón dejó de sonar amenazadora para convertirse en una súplica, casi volviéndome loco escuchándolo decir que ayude a un anciano. Ese fin de semana, mi abuelo, quien aún se encontraba trabajando en su cabaña, cayó de un árbol mientras intentaba cortar unas cuantas ramas, rompiéndose la mayoría de las costillas y la espalda, y salvándose de una horrible muerte cuando la motosierra le cayó a unos pocos pies de distancia. Terminamos mudándonos a la casa de unos amigos esa noche, y viviendo así a unas pocas millas de distancia de nuestra propia casa. Desde aquel día no hemos vuelto a tener ningún incidente extraño, pero aún así suelo tener pesadillas y terribles episodios de depresión, como la que tuve después de una noche cuando soñé con esa criatura matando a mi familia. Aquí termina mi historia, y la verdad desearía nunca habernos mudado a aquella casa, ya que esto me ha afectado tanto que ni siquiera puedo explicar el mar de emociones por la que paso después de otra pesadilla. Así que lo único que espero es por lo menos haberlos entretenido con mi sufrimiento.